Nuestro tema en su tercera parte, ¿por qué amar la Biblia? La primera parte que ya estudiamos es por su origen, segunda parte por su eficacia y esta tercera y última parte por sus resultados. Debemos de amar la Biblia por su origen, por su eficacia y por sus resultados. El Salmo 110, en razón de sus resultados, hermanos, podríamos pasarnos aquí mucho tiempo considerando los resultados que la palabra de Dios ha dado durante siglos. Sin embargo, quiero solamente limitarme, hermanos, a considerar aquellos resultados que en razón de su eficacia consideramos la vez pasada. Dijimos que amamos la Biblia por su eficacia en cuanto a la creación, en cuanto a la preservación de lo creado, en cuanto a la restauración o generación de vida por la palabra de Dios, pero también la eficacia de la palabra por la salvación y por la sanidad que ésta opera. El hecho de que nosotros nos limitemos a considerar solo estos 5 aspectos dentro del marco de la eficacia de la palabra para amarla, no significa que su eficacia se limite solamente a estos 5 aspectos. La Escritura, hermanos amados, es como un brillante de 1000 facetas que por donde quiera que nosotros lo fuéramos girando, en cada una de esas aristas brilla por sí misma. Y de ahí, hermanos, que el hecho de considerar estos 5 aspectos es solo de manera ejemplificativa, ilustrativa, pero en sí son muchos aspectos los que nosotros pudiéramos considerar, no solo en cuanto a su eficacia, sino sobre todo, hermanos amados, en cuanto a los resultados. En cuanto a los resultados, la creación. Dice el apóstol San Pablo, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. La creación que fue hecha, hermanos, por el poder de la palabra de Dios, según lo consideramos el jueves pasado. Dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Y después de considerar todo lo que el Señor hizo por el poder de su palabra, el capítulo 1 de Génesis termina diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y por ello es maravillosa la palabra, porque en un solo texto, por ejemplo, resume de manera excelsa la obra gloriosa de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo fue esto posible? Por el poder de su palabra. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que han sido hechas por el poder de su palabra. Porque todo lo hecho por Él fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Él es el Verbo, hermanos, que hizo posible la creación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y se manifestó al mundo, y vimos su gloria. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí que el mismo salmista, en el capítulo 19, en sus primeros 4 versículos, sostenga: los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hermanos, allí se hace patente en aquello que para nosotros hoy nos parece muy normal, muy natural. Está la mano de Dios, está la expresión de la deidad y del poder de la palabra de Dios, porque aún por el poder de su Espíritu, que es la palabra de Dios en acción, toda la creación no solo se sustenta, sino también se preserva. Y ello, hermanos, constituye un resultado maravilloso, porque independientemente de lo que a nosotros o a los mismos científicos les pudiera parecer muy natural, todo el universo, toda la creación se sustenta, hermanos, conforme a las leyes que Dios estableció desde el principio. Desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande, todo está sujeto a lo que Dios estableció desde el principio. Tal es así que incluso al mar Dios dijo: de aquí no pasarás. Y por eso el mar, aunque nos parezca extraño, siendo inmenso, siendo gigantesco, tiene límites y respeta esos límites que Dios mismo estableció, y que cada uno de estos aspectos da cuenta, hermanos amados, de los resultados de la obra poderosa de la palabra de Dios. El Salmo 104, que también mencionábamos la ocasión anterior, dice en algunos de sus versículos: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Aleluya. Y si nosotros seguimos leyendo, este salmo sigue dando cuenta de el resultado de lo que Dios por su palabra estableció desde el principio, por lo cual damos honra y gloria al Señor y amamos su palabra. Su palabra es vida. Aleluya. En segundo lugar, amados hermanos, nosotros podríamos hablar de esa obra restauradora y generadora, no solo en cuanto a la creación, sino en cuanto también a lo que atañe a nuestra vida, en lo que atañe en ocasiones al matrimonio, a veces a la familia. Dios restaura, hermanos, vidas para las cuales no hay esperanza. Pero cuando esas vidas reciben en su corazón la palabra que es viva y que es eficaz, por el poder del Espíritu de Dios, la palabra restaura esa vida para surgir un nuevo hombre, un nuevo corazón para la gloria del Señor. Esa es la experiencia personal que muchos vivimos, cuando quizá para nuestra familia o según nosotros mismos no teníamos ya esperanza alguna de vida, el Señor obró poderosamente por su Espíritu y sobre todo por el poder de su palabra que vivifica, por el poder de su palabra que es creadora, por el poder de su palabra, hermanos, que es restauradora, por el poder de su palabra que es fuente de vida y que es manantial, hermanos, de salvación para todo aquel que dispone su corazón para escuchar la palabra del Señor. Estos son resultados. Usted mismo, hermano, hermana,
Es un resultado del poder de la palabra de Dios. Esa palabra que un día penetró en nuestro corazón, esa palabra que discernió nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nos confrontó, y cuando el Espíritu Santo operó en nosotros la eficacia de la palabra del Señor, nos rendimos a Dios. Y ahora nosotros somos producto y resultado del poder de la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Y por eso amamos su palabra. Porque su palabra, hermanos, nos dio vida. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántos matrimonios no han sido restaurados por el poder de la palabra de Dios? Matrimonios, hermanos, deshechos, pero cuando uno y otro estuvo dispuesto a escuchar el consejo de Dios y ponerse en la línea que el Señor a través de su palabra traza para todos aquellos que quieren andar en su voluntad, esos matrimonios divididos, desintegrados, separados, incluso algunos divorciados, el Señor nuevamente los encausa dentro de su perfecta voluntad y en el marco de su palabra. Bendito sea Él para siempre. Y esos hijos pequeños, adolescentes, que estaban ya dispersos, perdidos, nuevamente regresan al seno del hogar, hermanos, por la eficacia de la palabra del Señor, que opera resultados extraordinarios, no solo en lo particular, sino en lo matrimonial y en lo familiar, para la gloria del Señor. Esa palabra es la que ha sostenido la fe de la iglesia. Esa palabra es la que ha dado vida a la iglesia durante por lo menos 2000 años, si hablamos del Señor Jesucristo hacia acá. Pero si nosotros hablamos desde el principio de la creación, esa palabra, hermanos, que da vida es desde el momento mismo en que el Espíritu de Dios, generador de vida, infusionó vida a aquel pedazo de barro, aquel hombre hecho del polvo de la tierra. Cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, a partir de ese momento, hermanos, esa palabra de vida, generadora, hermanos, de existencia humana, ha sido hasta el día de hoy producto, hermanos, y resultado de todo aquello que ahora la iglesia es y llegará a ser cuando esté en la presencia del Señor. Y por ello amamos, hermanos, la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuando el salmista expresa esto, hermanos, la ley a la que se refiere es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuánto amo yo tu ley se refiere solamente al Pentateuco. Después del Pentateuco vinieron precisamente los Salmos. Después de los Salmos vinieron los libros de los profetas. Y después de los profetas vinieron los evangelios y las epístolas. Por eso, cuando el Señor Jesús se aparece a los suyos después de resucitar, Él les dice que todas aquellas cosas que estaban escritas de Él en la ley, en los Salmos y en los profetas se han cumplido. Ahora nosotros amamos no solo la ley, los Salmos y lo que está escrito en los profetas, sino lo que está también revelado en los evangelios y en las epístolas personales, pastorales y universales para la honra y gloria del Señor. Oh, cuánto amo yo tu palabra. Oh, cuánto amo yo la Biblia. Oh, cuánto amo yo las sagradas escrituras, porque a través de ellas el Señor me ha transformado, me ha restaurado, me ha levantado, me ha saciado, me ha consolado, me ha liberado, y su palabra ha sido vida y sostén a nuestras almas para la honra y gloria de su nombre precioso. Aleluya. Los resultados de su palabra, hermanos amados, en la sanidad, como considerábamos la vez pasada, el centurión le dijo: tan solo di tu palabra
y mi siervo sanará. Ese poder de la palabra del Señor Jesús descansa en su naturaleza divina, porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y en ese poder Él sana, no solo salva, sino también Él sana para la gloria de su nombre. De ahí, hermanos, que los resultados de la palabra de Dios, hermanos, son verdaderos, son reales, son únicos, son trascendentes. Muchos consideraron que lo que la Biblia establece en cuanto a la creación no es verdad, por cuanto que tienen sus teorías científicas. La gran explosión, el Big Bang, la transformación de la especie y otras teorías más en cuanto a la creación o a la evolución de lo creado. Sin embargo, la Biblia es contundente e irrefutable, y por ello nosotros consideramos, hermanos, que el resultado de la palabra de Dios es verdadero, es real. Aun cuando en su tiempo, y quizá hoy todavía se cuestiona, y sobre todo las nuevas generaciones, a los pequeños les cuesta ya mucho trabajo creer que verdaderamente por el poder de la palabra del Señor el Mar Rojo, por ejemplo, se haya abierto y el pueblo haya pasado como por tierra seca. Pero el hecho de que los niños y aún los adultos y aún los inconversos lo duden, eso no significa que no haya sido real, tan real como que estamos hoy aquí en la presencia del Señor. A su nombre, gloria. El hecho de que haya manado, hermanos amados, agua de una roca, cuando el Señor mismo le dijo a Moisés, habla a la roca. Por el poder de la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y por eso los resultados que trae consigo la palabra de Dios son verdaderos, son reales, son únicos, porque solo, hermanos, el poder de Dios, el poder de la palabra del Señor puede operar esas cosas que ni el hombre ni la ciencia. Los mismos médicos reconocen que llega a un punto en donde ellos ya no pueden hacer más. Reconocen que hay un límite y que solamente un milagro puede sanar, por ejemplo, a un enfermo. Y esos milagros son reales hoy día. Esos milagros son verdaderos y esos milagros son únicos, porque el mismo que sanó a la mujer del flujo de sangre es el mismo que está hoy con nosotros, y por el poder de su palabra se siguen operando prodigios, señales y maravillas. Aquella mujer claramente dice el Evangelio que había gastado todo cuanto tenía. Había consultado a uno y a otro médico, y lejos de ser curada, le iba peor. Pero cuando llegó a donde estaba el Señor Jesús, que es la expresión encarnada de la palabra de Dios, trajo para ella sanidad, confirmando que los resultados de la palabra de Dios en Cristo, la palabra viviente, la palabra encarnada, hermanos amados, no solo son verdaderos, sino reales y únicos, porque solo el poder de la palabra de Dios da vida, solo el poder de la palabra de Dios salva, solo el poder de la palabra de Dios, hermanos amados, sana para la gloria de su nombre. Aleluya. Lo que los psicólogos, lo que los terapeutas no logran hacer, porque no logran llegar cabalmente al corazón del hombre para transformarlo, para regenerarlo, hermanos, el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma,
La palabra de Dios, por la obra gloriosa del Espíritu Santo, penetra hasta partir el alma, nos quebranta, nos constriñe, nos confronta, hermanos, y es allí donde la palabra de Dios hace cosas maravillosas, resultados verdaderos, reales, únicos y trascendentes. Trascendentes, hermanos, porque no solo hacen de nosotros una nueva persona, una nueva criatura, sino que los resultados que la palabra de Dios opera en nosotros trascienden, hermanos amados, hasta la misma eternidad. Porque esa obra que la palabra de Dios hizo en nosotros no se va a quedar ahí, o se va a limitar a cuando usted y yo bajemos al sepulcro o seamos incinerados según el caso. Por el poder que la palabra de Dios ha obrado en nosotros, ese resultado trasciende hasta la misma eternidad, porque un día usted y yo estaremos en la presencia del Señor, por la palabra que el Señor ha hablado, por la promesa que Él nos ha dado. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Por eso el mismo Señor Jesús dice: bienaventurados los que leen y guardan las palabras escritas en este libro. Porque si leemos, porque si guardamos, hermanos, tendremos vida eterna en los cielos con Cristo Jesús, el Señor nuestro, por siempre y para siempre. Bendito sea Él. A su nombre, a su nombre. Por eso, hermanos amados, es importante que nosotros reflexionemos qué lugar tiene la palabra en nuestro corazón. El salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir al respecto? Porque si amamos, de veras amamos la palabra de Dios, entonces se entiende que por ese amor que nos relaciona, porque el amor es el vínculo perfecto que nos relaciona con Dios y que nos debe relacionar con su palabra, por ese amor hacia su palabra, nosotros debemos escudriñarla, nosotros debemos conocerla, nosotros debemos meditarla, nosotros debemos guardarla en nuestro corazón. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si nosotros decimos verdaderamente que amamos la palabra como el salmista, entonces, hermanos, debemos volver nuestro corazón a la palabra de Dios. Debemos relacionarnos con Dios por medio de su palabra, vivir en su palabra, ser gobernados por su palabra, y entonces verdaderamente tendremos congruencia en nuestro dicho con nuestros hechos. Escudriñamos la palabra todos los días, meditamos en la palabra del Señor todos los días, guardamos sus dichos, como dice el salmista, en nuestro corazón todos los días. ¿Es realmente la palabra lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino? ¿Es realmente la palabra del Señor el consejo divino para cada una de las áreas de nuestra vida hoy día? ¿Es realmente, hermanos, la palabra de Dios el instrumento que el Espíritu Santo usa para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos, para amonestarnos, para que nosotros vivamos realmente conforme a la voluntad del Señor? Amemos la Biblia, hermanos. Amemos la Biblia. El pueblo de Dios recibió del Señor su palabra. El Señor le confió a su pueblo su palabra, pero su pueblo se olvidó de la palabra de Dios. Por eso, cuando el rey Josías le fue informado que encontraron por ahí el libro de la ley, no
No piense usted que encontraron una Biblia con el Pentateuco así como ahora nosotros la tenemos. No, lo que encontraron fueron rollos, fueron los papiros, en donde estaba escrita, hermanos, la ley, lo que Dios le reveló a su siervo Moisés. Pero ni siquiera se acordaban. Estaban allí en la bodega, estaban allí con cosas viejas. Nadie había considerado la palabra del Señor, y por eso el pueblo andaba lejos de Dios. Porque la Biblia o nos acerca a Dios, o el descuido e indiferencia por la palabra nos aleja de Dios. Y este era el caso del pueblo de Israel. Y por eso cuando el rey Josías conoce lo que estaba escrito en ese libro de la ley, rasga, hermanos, sus vestiduras, quebranta su corazón, enternece la palabra de Dios, hermanos, su alma, y clama al Señor por su misericordia. Hermanos, no seamos indiferentes, insensibles a la palabra de Dios. Tenemos un tesoro, ya lo vimos hace un momento en el video que pasamos. Hombres que murieron, hermanos, martirizados, aserrados, quemados, despedazados, hermanos, por las fieras, por defender no solo su fe, sino por luchar, hermanos, porque esta palabra ahora llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras vidas, y ahora usted y yo la compartamos también a otras personas. Aleluya. Conozcamos la Biblia, amemos la Biblia, obedezcamos la palabra del Señor y compartamos, hermanos amados, la palabra de Dios. Y si por sus resultados, que son reales en su vida, que son únicos porque solo Dios los puede hacer, entonces, hermanos, yo le invito en esta tarde para que tome su Biblia y en esta tarde hagamos un compromiso con el Señor al venir aquí al altar. Justamente el rey Josías, después de que se dio cuenta la forma en que el pueblo se había apartado de la ley y había sido indiferente completamente a la palabra de Dios, viviendo en sus propios pensamientos, hizo un pacto con todo el pueblo de que andarían en la ley del Señor. Yo en esta tarde le pido que se acerque al Señor con su Biblia. Si usted siente en su corazón hacer un compromiso y un pacto con Dios en esta tarde, al estar aquí en su presencia, en el momento en que usted así lo sienta por el Espíritu, deposite un ósculo santo, un beso en la Biblia, y a través de este testimonio usted dígale: Señor, si no he sido un asiduo lector de tu palabra, si he sido insensible o indiferente a lo que tú me revelas a través de la Biblia, vuélveme a ti, vuélveme a tu palabra, enternece mi corazón, que tu Espíritu me quebrante, que tu Espíritu me conecte contigo a través de tu palabra. Señor, tú sabes que por el trabajo, por el cansancio, por la fatiga, por mi vista, por los problemas en mi casa, a veces no me dan ganas de leerla, así dígaselo. Pero Señor, yo quiero volverme a ti y a tu palabra, porque por tu palabra te he conocido, por tu palabra he alcanzado salvación, por el poder de tu palabra yo he sido sanado, por el poder de tu palabra mi matrimonio se restauró, por el poder de tu palabra mis hijos volvieron al camino, por el poder de tu palabra mi alma encuentra en ti reposo, encuentra en ti consuelo, alivio, paz. Por el poder de tu palabra, Señor, he encontrado estas y muchas otras cosas más. Que no siga yo siendo insensible o indiferente a tu palabra.
Yo quiero volverme a ti y como aquel rey Josías, que apenas tenía 26 años, cuando hizo este pacto con Dios, juntamente con todo el pueblo, así en esta hora, yo quiero hacer un pacto contigo, yo quiero hacer un compromiso contigo. Y en esta tarde, Señor, con un ósculo santo en tu palabra, asumimos ese compromiso delante de ti. Señor Jesús, Señor Jesús, tú fuiste muy enfático, escudriñad, y tu palabra en un sentido imperativo nos obliga a escudriñar tu palabra, porque en ella encontramos vida eterna, y tu palabra es la que da testimonio de ti. Cuántos tesoros, cuántas pepitas de oro podemos encontrar en tu palabra, Señor, y que hasta ahora quizá hemos sido insensibles, quizá no hemos respondido cabalmente, Señor, a lo que tú has esperado de nosotros. Por eso en esta tarde, como aquel rey Josías, juntamente con el pueblo hacemos pacto hoy contigo y nos comprometemos a volver nuestro corazón a ti, a tu palabra, a escudriñarla, a meditarla, a conocerla, a obedecerla, a amarla y anunciarla. Señor, que como iglesia tu palabra nos siga alumbrando, nos siga alimentando, tu palabra siga siendo guía en nuestra fe, en nuestra moral y en nuestra conducta. No nos permitas ser insensibles como aquel pueblo que se olvidó de tu ley, que se olvidó de lo que tú les mandaste a través de los profetas, y que aún se rebeló en contra de lo que tú les habías ordenado. Señor, vivimos tiempos difíciles, vivimos los últimos tiempos, y es necesario, es urgente que volvamos nuestro corazón a tu palabra, porque al volver nuestro corazón a tu palabra nos volveremos a ti, y en la medida en que nos volvamos a ti, a tu palabra, nos alejaremos del mundo, nos alejaremos del pecado, nos alejaremos de la maldad y santificaremos nuestra vida y purificaremos nuestros corazones, andando en tu luz, andando en tu verdad y andando en tu palabra, Señor. Los resultados que tu palabra viva ha traído a nuestra vida desde el día que te conocimos son extraordinarios, son reales, son verdaderos, son únicos, porque solo tú pudiste hacer lo que hoy somos. Y lo que hoy somos
es por el poder de tu palabra, Señor. Te ruego, por tanto, Señor, que nos vuelvas a ti y que nos vuelvas cada día a tu palabra, para que de esa manera nosotros y nuestros hijos, las nuevas generaciones, Señor, te conozcan y sepan que tú eres el Dios verdadero y que fuera de ti no hay más. Que las nuevas generaciones sepan, Señor, que tu palabra es la verdad y que solo de esa manera ellos podrán prosperar su camino y todo lo que hagan les saldrá bien. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Vamos a cantar, hermanos amados, ese coro que dice: ayúdanos, Señor, ayúdanos. Tu palabra sea cumplida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Hermano, no olvide la palabra del Señor. Dese un tiempo, 10 minutos, 20 minutos, media hora, todos los días, dese un tiempo para buscar de Dios a través de su palabra. ¿Tiene usted gozo? Lea la Biblia. ¿Se siente usted triste? Lea la Biblia. ¿Tiene usted problemas? Lea la Biblia. ¿Está usted enfermo? Lea la Biblia. Allí Dios hablará a su corazón. Ahí Dios le fortalecerá. Ahí Dios, hermanos, le dará respuesta a su necesidad. Cantamos. Ayúdanos, 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 Señor, tu palabra sea cumplida. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Bendícenos, 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 Señor. Tu palabra sea cumplida. Bendícenos, bendícenos, Señor. Levante su mano. Ayúdanos, ayúdanos, Señor.
Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por esta palabra, por la revelación de tu corazón en nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Bendito seas, Espíritu Santo, que hablaste a los santos hombres de Dios para hacernos saber lo que estaba en la mente de Dios. Y por eso hoy podemos conocer al Eterno, al Santo, al Poderoso de Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vuélvenos a tu palabra. Vuélvenos a tu palabra, Señor. Lo necesitamos. Vuélvenos a tu palabra, Espíritu Santo, porque ahí está la fuerza, ahí está el vigor, ahí está el poder, ahí está la fortaleza y ahí descansa la victoria de tu iglesia, Señor. Vuélvenos, Espíritu de Dios, vuélvenos a tu palabra. Bendito seas para siempre. Ahora, Señor, recibe nuestra gratitud por lo que en este día nos has concedido. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición, de pruebas quizá, pero también de victorias y de triunfos en la fe. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Señor. La sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario sea nuestro escudo, defensa y protección contra toda acechanza del enemigo de nuestras almas, Señor Jesucristo. En ti confiamos, Señor, en ti esperamos, y en tu nombre, Señor Jesucristo, en tu nombre, Señor Jesús, somos más que vencedores. Gracias, muchas gracias, Señor. Permítenos decir ahora como aquel tu siervo, el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios.